es hora de enfrentarnos a la textura. Realmente la textura es solamente 4 vueltas principales que iremos repitiendo de forma alterna, como ya hemos comentado. En este vídeo realmente os voy a hablar de la textura y a la vez también de la estructura, ¿vale? Para que realmente os podáis, con este vídeo nada más, os podáis enfrentar ya ante el paso a paso. Mirad, imaginad que voy a crear 15 puntadas. Imaginaros que 5 van a ser las 8 puntadas que tú vas a tener de liguilla y 10 van a ser el número de puntadas, que tú tienes muchísimas más, ¿vale? Para crear la textura. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tenemos creadas todas las puntadas. Y os lo estoy haciendo con este hilado porque es mucho más gordito que el de Blue Jeans y para el vídeo os va a venir muchísimo mejor. Bueno, pues entonces tengo las 15 puntadas, cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hacemos una cadeneta de subida. Y voy a tejer los 5 puntos rasos que yo tengo para mi liguilla. Tú en tu caso tienes 8. 2. Para tejer el punto raso, lo único que tengo que hacer es introducir la aguja dentro de la cadeneta y sacar el bucle que se me forma dentro del bucle que ya tenía la aguja. Es decir, introduzco, me traigo hebra. Tengo 2 bucles ahora mismo en mi aguja. Utilizo el primero para cerrar el segundo. Ahí. Ya tengo los 5 puntos rasos. Ahora tengo que realizar 10 puntos rasos aferrados. ¿Qué significa que están aferrados? Pues que se vienen al pasado. Es decir, que se tejen en 2 partes, ¿vale? Se tejen en 2 tiempos. Se teje el punto raso normal, hemos dicho que es simplemente introduciendo la aguja aquí en el siguiente punto y trayéndonos, ¿verdad? La hebra y utilizándola para cerrar el bucle que ya tenía en la aguja. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo aferrado, es decir, nos venimos a la puntada que ya tejí en el pasado, me traigo hebra, la dejo en mi aguja y vuelvo a introducir la aguja en la siguiente puntada, que es la que se tenía que trabajar con punto raso, y trabajo tanto, cierro con este bucle, cierro tanto el aferro como el bucle que ya tenía en mi aguja. 1, 2, me vengo al pasado y al presente. 2. El siguiente. Me vengo al pasado y al presente. 3. El siguiente. Me vengo al pasado y al presente. 4. El siguiente. Me vengo al pasado y al presente. 5. Punto raso aferrado. Me vengo al pasado y al presente. 6, 7, 8, 9. Y veis, me vengo al pasado y al presente. Y 10. Y llego al final de la vuelta. Tú, según las puntadas que tengas que dar en tu camiseta, pues tendrás que tejer un número de puntadas u otro. Cuando volteo la labor, porque estoy trabajando en lineal y voy a trabajar la segunda vuelta. Para trabajar la segunda vuelta voy a utilizar el puente delantero de la puntada. ¿Qué significa el puente delantero? Pues mirad, esta es la hebra delantera y esta es la hebra trasera. El puente delantero es este, ¿vale? Estos son los puentes delanteros. Esta es la hebra delantera que diga y esta es la hebra trasera. Para trabajar, primero hago mi cadeneta de subida. Luego voy a trabajar un punto medio alto cerrado, que simplemente es echar hebra
Y como lo voy a trabajar en el puente delantero, me vengo al puente delantero, ¿veis? Lo tengo aquí, subo de arriba hacia abajo y realizo aquí mi punto medio alto cerrado. Ahí, ¿veis? ¿Qué significa punto medio alto cerrado? Pues que he hecho hebra, introduzco por el puente delantero, me traigo hebra. Si fuera un punto raso normal, lo que haría sería volver a echar hebra y cerraría, si fuera un punto medio alto normal. Como no lo es, como es cerrado, lo que hago es utilizar el puente tercero para cerrar este punto medio alto. Es decir, los dos bucles que ya tengo en la aguja, aquí, los cierro con el tercer bucle. Lo utilizo el tercer bucle para cerrar los dos bucles siguientes de la aguja. Y recordad, estoy tejiendo mis puntos medios altos cerrados en el puente delantero, es decir, aquí, puente delantero. Tengo que tejer 10, tú tendrás que tejer tantos como te diga el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es hora de venirme a la parte de la liguilla. Y aquí lo que voy a hacer es seguir tejiendo puntos medios altos cerrados, pero esta vez en vez de en el puente delantero, me vengo, doy así, volteo, bueno, volteo no, sino que así. ¿Veis? Enseño dónde está, aquí, que está la espiga, ¿verdad? Y utilizo la hebra trasera, es decir, aquí, para que lo veáis bien, es que lo estoy viendo a cámara, aquí, ¿vale? Y utilizo la hebra trasera para introducir mi aguja de delante hacia atrás y hacer aquí mi punto medio alto cerrado en la hebra trasera. Ahí, 2, aquí, 3, aquí, 4 y aquí 5. Volteo la labor y como veis he trabajado un poquito de liguilla, ¿veis? Aquí está la liguilla y aquí están las dos vueltas que ya he trabajado, ¿vale? En la liguilla solamente se ve como una vuelta, se traduce como una vuelta porque el punto raso no se ve, el punto raso que hemos trabajado en la primera vuelta. Subimos en punto raso de nuevo, hacemos 1, 2, 3, 4 y ahora el quinto, que en vuestro caso sería el 8, ¿vale? Me pide que haga un cambio de color. En el patrón me dice, CC, cambio de color. Yo lo voy a hacer con este color negro, ¿vale? Que es de contraste, para que podáis ver bien el contraste. Pues nada, cojo mi nueva hebra y lo que hago es, tengo 4 puntos rasos, tú en tu caso tendrías 7, y para cerrar este punto raso siguiente, que es el último, ¿vale? Que sería el octavo, el 5 para mí, el octavo para ti, cojo la hebra de, en tu caso, el blue jeans de color 4 y cierro el punto raso con esta nueva hebra, para así poder empezar a trabajar con el color nuevo, ¿vale? Dejo aquí a la espera el color blue jeans color 3 y empiezo a trabajar 3 cadenetas, me dice que salte un punto, es decir, 3 cadenetas, salto un punto. En este punto, en la hebra trasera, tejo un punto raso. Ahí. Siguiente, 1, 2 y 3. 3 cadenetas. Salto un punto y en la hebra trasera, es decir, aquí en la hebra trasera, en esta, ahí, hago
mi siguiente punto raso. Otras 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y salto un punto y en la hebra trasera, que es esta, introduzco mi aguja y así. 1, 2 y 3. Y hago un punto raso en la hebra trasera. Vuelvo a realizar 1, 2 y 3. Y vuelvo a realizar un punto raso en la hebra trasera, en el último punto. Esta es la vuelta 3. Para realizar la vuelta 4, lo que vamos a hacer es lo que nos pide. Nos pide que realicemos 2 cadenetas, que una es de subida y la otra es para crear el calado, y me dice que haga un punto raso en la cadeneta central, es decir, tengo 1, 2 y 3 cadenetas, ¿recordáis? He hecho 1, 2 y 3 cadenetas y la cadeneta central es esta. Pues introduzco mi aguja dentro de la cadeneta central y hago un punto raso. Me dice que haga 1, 2 y 3 cadenetas. Busco la cadeneta central que está aquí y hago, ahí, introduzco dentro, ahí, mi aguja y hago otro punto raso. Vuelvo a hacer 3 cadenetas y en la cadeneta central hago otro punto raso. Vuelvo a hacer 3 cadenetas y en la cadeneta central hago otro punto raso. Por último, vuelvo a hacer 3 cadenetas y en la cadeneta central tengo que hacer un punto raso, pero de cambio de color, ¿verdad? Porque me dice que cambie de color. Es decir, lo que tengo que hacer es introducir mi aguja por la cadeneta central, así, ya está introducida. Y ahora, ¿recordáis que dejamos en espera anteriormente la hebra de color de blue jeans 4? ¿3 que diga? Pues la del color 4 la vamos a poner por aquí por delante para que se quede en el trasero de la textura y vamos a cerrar este punto raso, lo vamos a cerrar con el blue jean de color 3. Ahí. Y ahora los puntos rasos, no, los puntos medios altos cerrados tejidos en la hebra trasera que me quedan de la vuelta, ¿vale? De lo que es la liguilla, los voy a tejer con blue jeans de color 3. Así, tejo mis puntos medios altos cerrados en la hebra trasera que hemos aprendido antes a tejerlos. Y ya tenemos las 4 vueltas que pertenecen a la textura. Pero os voy a explicar cómo vamos a tejer esta 5ª vuelta porque se teje para que sepáis dónde tenéis que introducir bien vuestra aguja para realizar las puntadas. Tendremos que tejer los puntos rasos que pertenecen así, 2, 3, 4 y 5 a la liguilla, recordad, ¿vale? Tejemos los puntos rasos que pertenecen a la liguilla, vosotros 8, ya los hemos hecho. Pues ahora me dice que tengo que hacer 10 puntos rasos aferrados. Me vengo aquí, que es el último, la última puntada que está tejida y como es aferrada me vengo al pasado, me traigo hebra y introduzco la aguja dentro de donde tengo el calado y hago mi primer punto raso aferrado. 1. ¿Dónde aferro ahora? Aquí, de nuevo, ¿vale? Aferro aquí, donde estoy, ¿vale? Dentro de la cadeneta, ¿vale? Dentro del calado. Y ahora el siguiente punto raso aferrado lo introduzco dentro del punto raso que tejí, ¿vale? En la mitad de la cadeneta 3, de la vuelta 3, ¿vale? Ahí. Y ahora hago mi punto raso aferrado. Ahí, 2. ¿Veis? Aferro aquí y
3. Aferro aquí y 4. Aferro aquí y 5. Aferro aquí y 6. Aferro aquí y 7. Aferro aquí dentro y 8. Y ahora muy importante, estoy en el penúltimo punto raso, ¿vale? Ahora me encuentro aquí con las 2 cadenetas, ¿verdad? De calado, ¿vale? Así que aferro aquí y hago aquí el 9 dentro de las 2 cadenetas de calado, ¿vale? No hicimos 3 porque si no sería muy grande y se nos quedaría boleado un poquito lo que es el principio. Y hacemos aquí el aferro aquí dentro y aquí, en la primera de las cadenetas, hacemos pum, y hacemos ahí el punto raso aferrado. Y ya son los 10 puntos que me pide y en tu caso, pues son más, ¿vale? Y nada, ya normal. Vamos a seguir trabajando la puntada de punto medio alto cerrado en el puente delantero en la siguiente vuelta y volveremos a trabajar el color work en las siguientes vueltas, ¿vale? Así iremos trabajando, iréis viendo que se va creando la textura. Exactamente igual que se crea en nuestra camiseta. ¿Veis? Se crea exactamente igual. Aquí tenéis la parte de la liguilla y aquí está la parte de la liguilla. Las vueltas de punto jersey y las vueltas de calado con color work. Todo eso lo hemos aprendido ya.